Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la web del curso Marketing. Permítame comparto pantalla. Bueno, entonces ya siendo las 5:03 de la tarde, vamos a dar inicio con la web conference del curso Marketing de código 218037. Yo soy Nubia Estela Salazar, directora y tutora del curso en este periodo académico. Soy ingeniera industrial y estoy al frente de este curso para orientar y hacer el seguimiento de sus diferentes actividades. Bueno, entonces vamos a hacer un esquema general de lo que es, de lo que representa el curso, y luego vamos a hacer la explicación del desarrollo de la fase 2, eh, que tiene un valor de 100 puntos. Entonces, el curso de marketing básicamente es un curso que es una electiva, forma parte del campo económico administrativo del programa de diseño industrial y este consta de 3 créditos académicos. De igual forma corresponde al núcleo problemático número 2, donde está definido a partir de necesidades y oportunidades para responder a los retos de competitividad y eficiencia a los que se enfrenta el país, potenciando las capacidades de integrar tecnologías y gestionar la innovación en las empresas para el desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos y cambios organizacionales, siendo muy asertivos a las realidades de los mercados. Por otra parte, también, ¿qué se busca? Desarrollar competencias en marketing, comunicación combinada con la sensibilidad y la metodología del diseño para aportar originalidad y un alto valor agregado en el sector, con alto potencial de desarrollo. Eh, Básicamente, en términos generales, esa es la descripción. Cuando hablamos de propósito, este está orientado a sintetizar los conceptos fundamentales del mercadeo, entendiendo su interrelación en la operación empresarial, reconocer la importancia de la segmentación de mercados, identificación y perfilamiento de consumidores, canales y desarrollo de estrategias y planes analógicas y digitales del marketing. Eh, Anteriormente dijimos que el curso contiene 3 unidades. Estas 3 unidades son la unidad número 1, análisis e investigación de mercados. La unidad número 2, ya vamos un poco más adelante con la estrategia del mercadeo. Y la unidad número 3, la operación del mercado. En la unidad número 1, ¿qué temas vamos a involucrar? Básicamente lo que son herramientas, recursos y metodologías para el levantamiento de datos analógicos y digitales, fuentes de datos confiables, el análisis de los 3 entornos de la empresa, ya sea en el ambiente, en el interno, en el microentorno y en el macroentorno. Básicamente, toda esta información que se le estaba suministrando en esta unidad es lo que contiene la fase número 2. En la estrategia de mercadeo que hace referencia a la unidad número 2, vamos a tratar lo del DAFO, donde se establecen las debilidades, es identificar esas debilidades, esas amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tiene la empresa. El benchmarking, la segmentación, posicionamiento, comportamiento del consumidor y definición de los objetivos. De igual forma, se van a ver las estrategias del marketing digital, la selección de la plataforma, la segmentación, los canales y herramientas y el marketing verde. En la unidad número 3, ya finalizando ese curso, hacemos referencia a la operación del mercado.
donde se va a aplicar, donde se va a hacer una aplicación del marketing mix 4Ps, la definición de acciones en cronograma del marketing, comunicación, publicidad, plan del marketing digital, plan económico, el presupuesto, el plan B de contingencia y lo que es noción del marketing verde en la apuesta. Durante el desarrollo del curso vamos a tener que realizar 5 actividades. En una fase inicial, que cerró el 5 de septiembre y ya fue calificado con 25 puntos. Estamos en este momento en la fase intermedia. Para esta fase intermedia nos representa la fase 2, 3 y 4, donde son la fase 2, que termina el 4 de octubre, tiene una valoración de 100 puntos. La fase 3, 125 puntos. La fase 4, 125 puntos. Y la fase 5 vamos a hacer ya prácticamente a medida que vamos avanzando en cada una de las fases, vamos profundizando un poco más el tema y conociendo el marketing requerido en el desarrollo de una empresa con sus productos. Es necesario que tengamos en cuenta esta agenda para evitar dificultades, digamos, al final del periodo. Por fechas, a veces perdemos puntos que nos representan bastante, especialmente al final. Tengan en cuenta que a pesar de que aquí en la agenda nos muestran que son actividades individuales, todas las actividades, todas las fases, cada estudiante debe presentar su propia actividad. Es necesario y se habilitan el foro para discusión, básicamente, del desarrollo de cada una de ellas, pero es más de discutir y de compartir esa información. Entonces, es individual, pero es muy importante porque adicionalmente se otorgarán puntos a favor, habrán puntos a favor que se le asignarán a los estudiantes que realicen aportes significativos a, 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 los trabajos realizados por sus compañeros, dando orientaciones o fortaleciendo el desarrollo de ellos. Eso en términos generales va a ser el desarrollo del curso, pero antes de entrar en detalle de lo que es el desarrollo de la fase 2, es muy importante que conozcamos unos conceptos básicos de, de la investigación de mercados. Entonces, partamos precisamente de qué es la investigación de mercados. Entonces, esta investigación de mercados básicamente especifica la información necesaria para identificar y definir las oportunidades y los problemas que hay en la comercialización, también para generar, afinar y evaluar acciones de marketing, para controlar el rendimiento del marketing y mejorar la comprensión de la comercialización como un proceso. En esa investigación de mercado también se diseña el método de la recolección de la información, administra e implementa el proceso de recopilación de datos, análisis de los resultados y comunica los resultados y sus implicaciones. Todo esto está involucrando a la investigación de mercado. Ahora vamos a mirar qué nos involucra en ese proceso de la investigación. En ese proceso de la investigación estamos hablando de la aplicación de aquellos conocimientos, de esas habilidades, o sea, esa habilidad, de esa capacidad de utilizar esos conocimientos que nosotros hemos adquirido a lo largo del programa. Utilizar herramientas, esas herramientas es algo tangible, es una plantilla, es un programa donde se va a dar uso, utilizar una actividad para producir un producto o un servicio. Utilizar también la técnica. Entonces, en ese proceso se aplican el conocimiento, las habilidades, las herramientas y una técnica.
Continuando con el proceso de investigación, vamos a hacer un pequeño resumen general de todos los elementos que involucra el proceso de investigación de mercados. Como primer elemento es el reconocimiento del problema que se tenga, esa identificación de ese problema que se tenga en la empresa que nosotros hemos seleccionado en la fase número 1, ¿cierto? Segundo objetivo es establecer esos objetivos de investigación y especificar las necesidades de esa información para resolver ese problema. El tercero estaría el diseño de la investigación, que son fuentes de datos y procedimientos de recolección de los datos para el diseño de la investigación. Hay que tener en cuenta las siguientes actividades para ese diseño de la investigación, como son el tipo de investigación de mercados, las fuentes de datos, procedimientos de recolección de datos. Como cuarto elemento tenemos el diseño de la muestra. Quinto elemento, recolección de datos. Sexto, el procedimiento de los datos. Séptimo, el análisis estadístico de los datos. Y finalmente, el informe sobre los resultados de la investigación. Pero miremos cuál es el objetivo de ese estudio de mercado. Entonces, el estudio básicamente está orientado a establecer la cantidad de producto o servicio que el mercado en sí estaría dispuesto a adquirir para satisfacer esas necesidades bajo ciertas condiciones del tipo económico y social de la empresa seleccionada. En el estudio de mercado, básicamente está estructurado con los siguientes elementos, como son el producto, el consumidor, la demanda de ese producto, qué oferta del producto se encuentra en el mercado, a qué precio se encuentra ese producto, el mercado potencial y la comercialización que se está realizando, la forma en cómo se comercializa ese producto o servicio. En este aparte de lo que se proyecta, ¿qué es el plan? ¿Qué es un plan de proyectos? Es muy importante tener en cuenta esta definición, porque en la fase número 5, ya la fase final, perdón, se está solicitando precisamente un plan de proyectos. Entonces, ese plan de proyectos se compone de todo lo que hay que llevar a cabo para realizar el proyecto, ¿cierto? O para obtener ese producto o para obtener ese servicio al que nosotros nos comprometimos como empresa. Normalmente es un conjunto de un conjunto de documentos. Pero hoy, en este momento, debe quedarnos muy claro que un plan de proyectos no es el cronograma de las actividades de ese proyecto. Un plan de proyecto, cuando hablamos de cronograma, el cronograma forma parte de uno de los documentos del plan de proyectos. ¿Listo? Esto, en términos generales, la conceptualización de lo que representa el tema a tratar el día de hoy, en la unidad 1 y para el desarrollo de la fase 2. Entonces, ahora bien, nosotros acá, por ejemplo, en la unidad número 1, se le está indicando, ya revisemos, revisemos acá en el curso. Marketing, un momento, por favor. Miremos acá. Por ejemplo, acá miramos los contenidos de la unidad número 1. Tengan en cuenta esta bibliografía que se les está suministrando. No es muy extensa, es fácil de digerir y fácil cuando ustedes lo lean de realmente realizar la actividad. Especialmente se le orienta
En este capítulo donde decimos fundamentos del marketing, en el capítulo 3 y 4, está bastante orientada en la página 33, hagamos el ejercicio, en la página 33, esperamos un momento que cargue. Y nos vamos a la página 33. Ahí básicamente en la página 33, como ustedes pueden darse cuenta, habla en referencia al tema específico de la fase número 2, que es la investigación de mercados. Allí van a encontrar todo lo referente y la información necesaria, y como les menciono, no es extensa la información. Encuentran lo que representa la base de datos, qué es, cuáles son las herramientas, la definición de mercados, los enfoques que se deben tener en una investigación, los procesos que se deben realizar, en fin, encuentran toda la información que ustedes necesitan para poder desarrollar el tema a tratar. Ahora bien, entonces entremos ahora sí a lo que nos están indicando en el desarrollo de la guía. En la guía nos están solicitando, como decimos, cierra el 4 de octubre, tiene una valoración de 100 puntos y las actividades a realizar son las siguientes. Decimos que es una actividad individual. En ella, lo primero, lo necesario que tenemos que hacer es revisar la bibliografía de la unidad número 1 y con lo que se realiza una presentación, un recurso en Genially, donde incluye, o sea, ¿qué es lo que están pidiendo en este momento? Una presentación en el recurso Genially. En esa presentación, en ese recurso, debemos incluir los siguientes puntos. Hablamos del segundo punto, aplicación de al menos 2 o más herramientas, recursos o metodologías para el levantamiento de los datos de la empresa. ¿Cuál empresa? ¿Cuál producto o cuál servicio? La que escogieron ustedes en la fase número 1. En este momento acá en la guía, ustedes encuentran dice, fuentes de datos, porque allí es donde ustedes van a ubicar y van a dirigirse para documentarse y hacerle esa investigación de mercados en fuentes de datos confiables. Acá nos están recomendando, nos dicen fuentes de datos, ¿cuáles? En fuentes de datos confiables, en informes especiales, ¿como cuáles? Informes especializados, artículos, casos de estudio para datos fiables, inclusive acá se está recomendando cuáles podrían ser la CCB, la Cámara de Comercio de Bogotá, la base Nielsen, la base de datos Kantar o en la revista Portafolio, etcétera. Entonces acá básicamente se les está orientando en los diferentes espacios en que ustedes pudieran revisar para poder indagar sobre las empresas, diferentes empresas que cada uno seleccionaron en la fase 1, porque esa empresa es la que vamos a trabajar durante el desarrollo de todo el proceso, de las 5 fases. Bien, entonces ahí nos dice que también nos dice que hay que describir el perfil del cliente, es decir, el usuario o consumidor mediante la observación, entrevistas, encuestas, mapa de empatía, pues para llevar y entender a profundidad realmente lo que se necesita, ¿cierto? El cliente de perfil. También debemos establecer el cliente, mirar cuál es el perfil de nuestros clientes, quiénes son, qué hace, qué consume, la edad, etcétera. Entonces, toda esta información nos la están otorgando, nos la están facilitando en la guía. Como tercer punto, eso es uno de los puntos que debe incluir en la presentación Genially. El otro punto que debe incluir en esa misma presentación es que se debe detallar en un mapa mental o un diagrama la relación
del marketing con la empresa escogida y analizar los tres entornos de la empresa, el ambiente interno, el microentorno y el macroentorno, en cuanto a qué, al consumidor, al producto, al mercado, al sector, a la competencia, a los canales físicos y digitales. Hacer el análisis del marketing, hacer un análisis del marketing digital que realiza la empresa en estos momentos, cómo es su presencia online, cuáles son los diferentes canales virtuales que utiliza, cómo en su tono de voz o cómo es que se dirige a sus clientes, cómo proyecta su imagen de marca en la web, ¿cierto? Cómo se proyecta en las plataformas digitales, cómo es ese posicionamiento SEO y SEM, hay posicionamiento orgánico, o sea, toda esta información ustedes la encuentran en en las referencias de la unidad número 1. Cuando hablamos de esta situación, dirijámonos acá en estas unidades. Ustedes van a encontrar, mire, y les recomiendo esta OBI. Esta OBI les va a, básicamente están haciendo un ejemplo de la descripción del perfil de la empresa, absolutamente todo. Entonces sí les recomiendo que revisen esta OBI y lean a profundidad Fundamentos del Marketing en el capítulo 3 y 4 para que se les facilite su desarrollo. Ahora vamos a resumir. Ya leímos las dos actividades que debe incluir en la presentación. Entonces vamos a resumir para que tengamos mucho más claro lo que necesitamos hacer y presentar en el foro de aprendizaje, digamos, en el foro colaborativo de la actividad y en el documento que debemos subir también al entorno de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Aplicar herramientas para la consulta en esa base de datos que prácticamente se les indicó, que se les sugirió en la guía, ¿cierto? Si ustedes en esa no la consiguieron, consiguen unas, pero en fuentes de datos confiables que realmente puedan soportar y dar respuesta a la descripción de lo que se pide en esta investigación de mercados. Hacer ese análisis, levantamiento de los datos de fuentes fiables sobre lo que es el producto y el servicio de la empresa escogida, la empresa de la fase número 1. En la fase número 1, ustedes seleccionaron una empresa y seleccionaron un producto. Entonces, con base en ello es que seguimos trabajando esta actividad. Uno, el levantamiento de la esa investigación que se va a realizar en una base de datos confiable, ¿cierto? Ahora bien, como segundo, ¿qué debemos hacer? Hacer la descripción de los tres entornos de la empresa que ustedes seleccionaron. Esa descripción, cómo está funcionando en la parte dentro de la empresa, en la parte microentorno de la empresa y en el macroentorno de la empresa. Tercero, debemos hacer un análisis de los consumidores. ¿Cuáles consumidores? De nuestros productos, de los productos que está en el mercado y especialmente pues el producto que ustedes han seleccionado. Análisis de los consumidores, establecer ese perfil, los hábitos, el tamaño de mercado que tiene ese producto, etc. Las tendencias de consumo locales, las tendencias de consumo globales, mirar cómo está la competencia en ese aspecto. El precio, el posicionamiento, cómo estamos nosotros posicionados, o bueno, nosotros hablo de la empresa que ustedes seleccionaron, la distribución que están realizando de ese producto, los canales que están, los canales online o offline, la normatividad que está rigiendo el sector, los estudios comerciales y especializados sobre
ese producto, sobre esa empresa, ese producto en específico. ¿Listo? Y finalmente, después de haber realizado y todo esto, lo que es la aplicación de bases confiables y especialmente todos estos puntos que debemos hacer, después debemos presentarlo, a realizarlo y presentarlo en una presentación, valga la redundancia, genial, ¿cierto? Organizada la información, que sea claro la información y dinámica. Teniendo este documento, entonces ese documento se debe entregar en el foro colaborativo y en el entorno de evaluación. Entonces, del resultado esperado prácticamente esto es la presentación con gráficos, y tengan en cuenta referenciar en lo que ustedes se basaron para hacer la investigación en normas APA, ¿cierto? Esas referencias deben incluirlas en la presentación. Este es el resumen de actividades que se deben hacer para realizar la actividad. Ahora tengan en cuenta, siempre se les invita a no solamente mirar las actividades a realizar, sino también revisen por favor la rúbrica y con base a qué elementos y cuántos puntos se le otorgan al desarrollo de cada actividad. Entonces, cuando hablamos en la fase 2 vamos a tener los siguientes criterios de evaluación. Entonces, ¿qué van a presentar ustedes? Una presentación en Genially que incluye, primero, el levantamiento de datos y el sustento de las cifras en estudios fiables sobre el producto y o servicio de la empresa y del sector. Entonces, des en cuenta que a medida que vamos avanzando, vamos siendo más claros, o de pronto van a identificar mejor la actividad que deben realizar. Segundo, ¿qué debe también incluirse en esa presentación? La descripción general del producto y o servicio, análisis de los tres entornos y la presencia y estrategia digital que tiene la empresa con la que trabajará a lo largo del curso, ¿cierto? Tercero, ¿qué se debe tener en cuenta también como criterio de evaluación? Compartir sus avances con sus compañeros en un link funcional en el foro colaborativo del grupo y en el entorno de evaluación. Hay participación activa con aportes significativos con sus compañeros. Si hacen esa participación activa de aportarle constructivamente, pero constructiva y reforzando el trabajo que han hecho sus compañeros, hay puntos extras sobre la calificación realizada. Ahora bien, cuando hablamos nosotros hace un momento de revisar estos documentos, acá, por ejemplo, nos están especificando cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar. Allí nos están diciendo los procedimientos de recolección de datos. Acá en esto nos está especificando absolutamente cómo lo debemos hacer, qué es lo que debemos hacer. ¿Listo? Bien. No sé si al momento haya alguna inquietud o está completamente claro. William, ¿tiene alguna inquietud, alguna pregunta para hacer? Listo, entonces si no es más por el momento, se agradece la participación de ustedes y les invito a que realicen sus aportes en tiempo oportuno en el foro para hacer de tal manera que nos permita a nuestros compañeros a que nos realimenten, y lo mismo de igual forma al tutor, a la tutora. En este caso soy yo los que les daría esa realimentación en el foro, pero es necesario que lo hagan con tiempo oportuno antes de la fecha de cierre.
No siendo más por el momento, entonces les comparto más adelante la grabación. Nos estaremos viendo en una segunda oportunidad para el desarrollo de la fase número 3, que corresponde a la unidad número 2. Muchísimas gracias.